La noche cae sobre el puerto de Siracusa. El mar está en calma, las murallas parecen eternas y dentro de la ciudad nadie duda de una cosa. Siracusa no puede caer, no ante el hambre, no ante el asedio, no ante ningún enemigo conocido. Entonces aparecen los barcos. No son flotas imperiales, no traen estandartes familiares, traen silencio y hombres que no respetan reglas, que no piden rendición y que no temen morir. Cuando las antorchas iluminan el agua, los defensores entienden demasiado tarde que esto no es una guerra normal, porque lo verdaderamente aterrador no es el asedio. Es lo que ocurre cuando las puertas ceden y un vikingo desata el miedo dentro de un imperio islámico que creía dominar el Mediterráneo. ¿Cómo terminó un guerrero del norte convirtiéndose en la pesadilla de Siracusa? Siracusa no era solo una ciudad, era un mensaje tallado en piedra. En la costa de Sicilia, mirando al Mediterráneo como si fuera suyo, Siracusa llevaba siglos aprendiendo una lección simple. Quien controla este puerto, controla rutas, oro y poder. Mercaderes, soldados, espías, todos pasaban por aquí. Y por eso, cuando el mundo cambió y nuevas potencias empujaron desde el sur, Siracusa se convirtió en una obsesión, porque Sicilia era una llave, y Siracusa era el diente más duro de esa llave. A esa altura, el Mediterráneo ya no era un tablero tranquilo, era una cicatriz abierta, ciudades disputadas, fronteras que se movían con cada campaña, y un choque constante entre imperios y reinos que querían lo mismo: dominar el mar. Para el poder islámico que avanzaba por la región, Siracusa no era un capricho, era un paso lógico, estratégico, inevitable. Pero la ciudad no se veía a sí misma como inevitable. Desde sus murallas, los defensores miraban el horizonte con el orgullo de quien ha sobrevivido a todo. Tenían fortificaciones fuertes, reservas y una confianza peligrosa, esa idea de que el enemigo tarde o temprano se cansaría. Y al principio, el asedio parecía seguir el guión de siempre. Se cortaron rutas, se presionaron caminos, se atacaron granjas y aldeas cercanas. No era la gran batalla cinematográfica que la gente imagina, era algo más lento, más cruel, era hambre convertida en estrategia. Porque un asedio no busca ganar rápido, busca romperte por dentro. Y dentro de Siracusa empezó lo peor: el desgaste invisible. Los alimentos se racionan, las discusiones se multiplican. Los líderes prometen que todo está bajo control, mientras la gente cuenta los días, no por calendario, sino por estómago. Aún así, las puertas seguían cerradas, las murallas seguían en pie, hasta que alguien, en el campamento enemigo, tuvo una idea distinta. Una idea que no dependía del tiempo, dependía del miedo. Y cuando esa idea tomó forma, Siracusa dejó de ser una fortaleza. Empezó a sentirse como una trampa. El problema de los asedios largos es que aburren. No a la gente dentro, claro. Para ellos es agonía. Pero para un ejército afuera, un asedio puede convertirse en rutina. Guardias, patrullas, esperar, meses perdiéndose bajo el sol. Y ahí es cuando aparece el tipo de hombre que cambia todo. No el general elegante, no el político, el que vive cómodo en el caos. Un vikingo. La sola palabra ya llevaba peso, aunque en el sur la gente la pronunciara con dudas, como si nombrarla fuera a invitar a la desgracia. Porque los vikingos no eran un ejército al estilo clásico. Eran una reputación, saqueos repentinos, cuchillos en la oscuridad, ciudades que despertaban en llamas. Y ahora, uno estaba aquí, frente a Siracusa. No lo imagines como un turista perdido en el Mediterráneo. Imagina lo contrario, un guerrero del norte que había aprendido a vender lo único que sabía hacer bien: matar y sobrevivir. A veces como mercenario, a veces como líder de bandas, a veces como arma contratada por quienes querían resultados rápidos y no les importaba cómo. El imperio islámico tenía recursos, logística, disciplina, pero la disciplina no siempre gana una guerra. A veces lo que gana es el pánico. Y ese vikingo entendía algo simple: una muralla no se rompe solo con fuerza,
Se rompe cuando los hombres que la defienden dejan de creer en ella. Así que cambió el ritmo del asedio. Donde antes había espera, ahora hubo golpes. Donde antes había previsibilidad, ahora hubo sorpresa. Ataques nocturnos a puestos avanzados, emboscadas silenciosas, incursiones rápidas que no buscaban conquistar, buscaban humillar. Y cada vez que un grupo de defensores salía a probar suerte, el vikingo lo convertía en un ejemplo. No solo los mataba, los hacía volver como historia. Prisioneros devueltos con mensajes, cadáveres dejados donde pudieran verse, señales de que el enemigo estaba cerca, incluso cuando no se veía. Una guerra psicológica que se metía debajo de la piel. Y dentro de Siracusa, el miedo empezó a moverse como un virus. Porque hay algo peor que estar sitiado. Es sentir que el enemigo ya está dentro, aunque todavía no lo esté. El hambre desgasta el cuerpo, pero el miedo desgasta la mente. Y en Siracusa, el miedo empezó a hacer su trabajo en silencio. Primero, en forma de rumores. Luego, en forma de peleas. Y finalmente, en decisiones malas tomadas por gente desesperada. Porque cuando una ciudad está cercada, cada pequeño error se vuelve enorme. Cada guardia que se duerme, cada puerta que se abre solo un momento, cada líder que promete más de lo que puede cumplir. Los defensores intentaron responder. Hicieron salidas nocturnas, lanzaron ataques sorpresa, buscaron incendiar campamentos, romper líneas. Pero el problema era que el asedio ya no era un simple ellos afuera, nosotros adentro. Ahora era una partida contra alguien que disfrutaba ensuciarla. El vikingo parecía estar en todas partes. Una noche desaparecía. A la siguiente aparecía atacando depósitos. Se llevaba ganado. Cortaba mensajeros. Convertía el camino entre Siracusa y el mundo en una garganta apretada. La ciudad empezó a sentirse sola. Y cuando una ciudad se siente sola, empieza a mirar a sus propios líderes con duda. ¿Están diciendo la verdad? ¿Tienen un plan? ¿O están mintiendo para que no cunda el pánico? Las facciones internas se activaron, los que querían resistir hasta morir y los que preferían negociar antes de que todo se convirtiera en una carnicería. Y entre esas dos posiciones, siempre aparece el tercer grupo, el más peligroso, los que creen que pueden salvarse solos. Ahí es donde nacen las traiciones, los acuerdos bajo la mesa. La idea sucia de abrir una puerta por la noche, de marcar un tramo de muralla, de vender información por comida. Y en el campamento enemigo, esa era la espera real. No esperaban que la piedra cayera, esperaban que el corazón de la ciudad se quebrara. Entonces llegó la noche decisiva, una guardia menos atenta, un portón secundario, un cambio de turno, un mensaje interceptado, algo pequeño, casi ridículo, que en tiempos normales no importaría, pero en un asedio, lo pequeño es mortal. Y cuando Siracusa cometió ese error, el vikingo no dudó, porque los hombres como él no necesitan una brecha grande, solo necesitan una. La noche del ataque no comenzó con un grito, comenzó con silencio, un silencio extraño, pesado, como si el puerto mismo estuviera conteniendo el aliento. Las antorchas en las murallas ardían con pereza. El mar apenas se movía, y dentro de Siracusa muchos pensaron por primera vez en semanas que quizá esa noche no pasaría nada. Ese fue el error, porque el ataque no llegó como una ola, llegó como una grieta. Desde el agua, pequeñas embarcaciones se deslizaron sin luces, pegadas a la costa, moviéndose con una calma inquietante. No era una flota orgullosa, era algo más sucio, más inteligente. Hombres acostumbrados a atacar mientras otros duermen. Cuando el primer guardia cayó, nadie lo escuchó. Cuando el segundo intentó gritar, ya era tarde. El vikingo no buscaba una gran brecha aún. Buscaba desorden, confusión, que nadie supiera exactamente dónde estaba el enemigo. Y en una ciudad amurallada no hay nada más aterrador que eso. De pronto, un incendio estalló cerca del puerto. Luego otro, en un punto distinto. Las campanas sonaron, pero no en armonía, cada una con un ritmo distinto, como si la ciudad misma estuviera entrando en pánico. ¿Era un ataque total? ¿Una distracción? ¿O el comienzo del fin?
Los defensores corrieron a las murallas equivocadas. Las reservas se movieron sin coordinación. Las órdenes se contradijeron. Y mientras los comandantes discutían qué estaba pasando, el verdadero golpe se preparaba. Porque el puerto de Siracusa no era solo una entrada comercial, era una debilidad disfrazada de riqueza. Cadenas, muelles, depósitos, barcos anclados, todo muy útil en tiempos de paz. Todo peligrosamente inflamable en guerra. Cuando las llamas alcanzaron las naves, el reflejo del fuego iluminó los cascos, las armas, los rostros pintados de hollín, y entonces la ciudad entendió algo horrible. El enemigo no venía por las murallas, venía por el corazón. El caos se extendió como una enfermedad, civiles huyendo, soldados chocando entre sí, mensajeros perdiéndose entre el humo. Y en medio de todo eso, avanzando sin prisa como si ya hubiera visto este final antes, el vikingo entró en la ciudad. Cuando una ciudad cae en el caos, la guerra deja de parecer una campaña y se convierte en algo íntimo. Las calles estrechas de Siracusa, diseñadas para el comercio y la vida cotidiana, se transformaron en pasillos de muerte. El humo hacía imposible distinguir amigo de enemigo. Las órdenes se gritaban y se perdían. Y cada esquina se sentía como una emboscada esperando a ocurrir. Ahí es donde el vikingo era más peligroso. No lideraba desde atrás. No necesitaba estandartes ni formaciones limpias. Se movía adelante, donde el miedo era más espeso, donde una decisión tomada en un segundo podía salvarte o matarte. Y sus hombres lo seguían no por disciplina, sino por algo más primitivo: confianza en la violencia. Los defensores intentaron reagruparse. Algunos lograron formar líneas improvisadas. Otros protegieron cruces de calles, templos, edificios clave. Durante momentos breves, la resistencia funcionó. El acero chocó. El avance se detuvo. Pero entonces llegaron los errores. Un comandante ordenó avanzar demasiado pronto. Otro retrocedió cuando no debía. Y el peor de todos, creer que el enemigo se agotaría. No lo hizo. El vikingo atacaba donde dolía más. No siempre donde había más soldados, sino donde la moral era más frágil. Un grupo rodeado, una patrulla aislada, un líder que caía frente a sus hombres. Cada caída se convertía en una grieta nueva, y la ciudad empezó a romperse en pedazos. No como una muralla que colapsa de golpe, sino como una estructura que cruje desde dentro. Los gritos cambiaron de tono. Ya no eran órdenes, eran súplicas, advertencias, nombres gritados en la oscuridad. Para muchos defensores, la idea de proteger Siracusa se volvió abstracta. Lo único real era sobrevivir la próxima esquina. Mientras tanto, los civiles quedaban atrapados en medio. Algunos se escondían, otros huían hacia zonas que creían seguras, solo para encontrarse con el frente moviéndose otra vez. Y ahí ocurrió algo decisivo. Un punto clave de la ciudad, una intersección, una puerta interior, un edificio estratégico cayó. No por falta de valor, sino por falta de coordinación. Cuando eso pasó, Siracusa dejó de ser defendible. Aún no lo sabían todos, pero la ciudad ya estaba perdiendo su forma. Y cuando una ciudad pierde su forma, está a punto de caer. La caída no fue instantánea. Fue un derrumbe lento, cruel, casi administrativo. Cuando el punto clave se dio, no hubo un gran anuncio, ni un momento heroico final. Simplemente, las rutas dejaron de funcionar. Los refuerzos ya no llegaban donde se los necesitaba. Las órdenes no tenían a quién alcanzar. Y los defensores que aún resistían, lo hacían sin saber que ya estaban rodeados. En ese momento, Siracusa ya no era una ciudad defendida. Era una colección de bolsillos aislados. El pánico hizo el resto. Grupos de soldados abandonaron posiciones creyendo que otros las cubrirían. Civiles empujaron hacia salidas inexistentes. Algunos intentaron negociar por su cuenta. Otros huyeron hacia templos, convencidos de que la fe los protegería de una guerra que ya no respetaba nada. El vikingo entendió algo que muchos comandantes nunca aprenden. Cuando el enemigo empieza a huir, no lo persigas. Córtale el camino. Sus hombres se movieron rápido, cerrando accesos, tomando depósitos, ocupando edificios altos desde donde podían dominar las calles. Cada movimiento hacía más pequeño el mundo de los defensores.
Y entonces llegó el momento que todos temen en una ciudad sitiada, el momento en que nadie manda. Sin autoridad clara, sin coordinación, sin esperanza real, la resistencia se desintegró. Algunos lucharon hasta caer, otros tiraron las armas, muchos simplemente desaparecieron en el caos. Cuando el sol empezó a asomar sobre el puerto, iluminó una Siracusa irreconocible, humo saliendo de barrios enteros, cuerpos en calles donde horas antes había vida, puertas abiertas, no por bienvenida, sino porque ya no quedaba nadie para cerrarlas. La victoria estaba completa, pero no fue una victoria limpia, no fue ordenada, no fue civilizada. Fue una victoria que dejó claro un mensaje brutal. El imperio había ganado la ciudad, pero el miedo había ganado algo más grande. Porque todos los que sobrevivieron esa noche entendieron una cosa: si Siracusa pudo caer así, ninguna ciudad estaba realmente a salvo. Cuando terminó la lucha, Siracusa no celebró el amanecer, lo soportó. La ciudad conquistada despertó en un silencio extraño, roto solo por el crujir de edificios dañados y el murmullo bajo de quienes buscaban a los suyos entre los restos. El saqueo no fue un estallido caótico sin control, fue sistemático. Depósitos, casas de comerciantes, arsenales, todo lo que representaba riqueza o utilidad cambió de manos. Para el Imperio Islámico, Siracusa era un trofeo inmenso, una victoria estratégica que aseguraba rutas, debilitaba enemigos y enviaba un mensaje claro al Mediterráneo. La expansión continuaba. Los mensajeros partieron rápido, cargados de relatos de triunfo y obediencia forzada. Pero dentro de la ciudad, el mensaje era otro. El miedo no se disipó con la rendición. Se quedó, se instaló, porque los conquistadores no solo habían tomado Siracusa, habían demostrado que las murallas, los símbolos y las promesas de protección podían romperse en una sola noche. El vikingo, mientras tanto, no se comportó como un gobernador ni como un político. No estaba ahí para administrar, estaba ahí para cobrar. Oro, respeto, reputación. Para él, Siracusa no era el final de algo, sino una línea más en una historia que se contaría en voz baja, en tabernas y mercados. Y esa historia viajó rápido. Puertos lejanos comenzaron a susurrar su nombre. Ciudades que antes confiaban en tratados y fortificaciones empezaron a mirar al mar con desconfianza, porque no temían solo al imperio, temían a los hombres que el imperio estaba dispuesto a usar. Ahí surgió la incomodidad, porque conquistar una ciudad es una cosa, pero liberar el terror como herramienta es otra muy distinta. Y el imperio empezaba a entender que había ganado Siracusa. Sí, pero había soltado algo que ya no controlaba del todo. Las victorias fáciles siempre esconden problemas. Dentro de la estructura imperial, Siracusa generó orgullo y desconfianza. Algunos líderes veían la caída de la ciudad como prueba de eficacia, otros como una señal inquietante, porque el método había funcionado. Sí, pero el método tenía nombre, rostro y voluntad propia. El vikingo no pertenecía al imperio, no compartía su fe, su cultura ni su idea de orden. Había sido útil, pero no obediente, y eso siempre termina mal. Los rumores comenzaron a circular incluso entre los vencedores, que el guerrero del norte exigía más de lo pactado, que su gente no respetaba límites, que su presencia generaba tanto temor entre aliados como entre enemigos. La pregunta empezó a tomar forma en silencio. ¿Qué hacemos ahora con él? Eliminarlo podía ser peligroso. Usarlo de nuevo, aún más, porque cada campaña reforzaba su leyenda. Cada ciudad que caía bajo su sombra hacía que otros líderes se preguntaran si el verdadero poder ya no estaba en los palacios, sino en los hombres capaces de romper ciudades desde dentro. Mientras tanto, el equilibrio en la región empezó a cambiar. Los enemigos del imperio aprendieron. Fortalezas se reforzaron, no solo contra ejércitos, sino contra infiltraciones. Se cerraron puertos, se desconfiaron mercenarios. La guerra se volvió más paranoica. Siracusa no solo había caído, había enseñado una lección peligrosa. La guerra ya no se ganaba solo con números o banderas, sino con terror dirigido. Y cuando todos empiezan a usar el miedo como arma, el mundo se vuelve inestable.
El imperio había ampliado su dominio, pero también había sembrado las semillas de futuras traiciones, rebeliones y colapsos internos. Porque la historia es clara en algo: los monstruos contratados rara vez se quedan tranquilos cuando termina el trabajo. Con el paso del tiempo, Siracusa dejó de ser solo una ciudad conquistada, se convirtió en advertencia. Su nombre empezó a aparecer en relatos contados con cuidado, como un ejemplo de lo que ocurre cuando la confianza supera a la vigilancia. Las murallas seguían en pie, pero ya no significaban lo mismo. La idea de seguridad había muerto ahí. Para el Imperio Islámico, la victoria fue real, pero incompleta. Dominó el territorio, sí, pero perdió algo intangible: la sensación de control absoluto. Porque después de Siracusa, nadie podía ignorar que el poder dependía cada vez más de figuras impredecibles, difíciles de manejar. Y el vikingo siguió adelante. Como todos los hombres de su tipo, no dejó monumentos ni leyes. Dejó historias. Historias de ciudades que durmieron tranquilas una noche y despertaron rotas. Historias que crecieron, se deformaron, se exageraron, hasta convertirse en mito. Pero los mitos no nacen de la nada. Nacen cuando la realidad fue tan brutal que la gente necesita distancia para soportarla. Siracusa fue ese punto de quiebre. Un lugar donde un imperio ganó una batalla, pero perdió la ilusión de que la guerra podía seguir siendo ordenada. Porque después de esa noche, el Mediterráneo entendió algo nuevo. No todas las conquistas traen estabilidad. Algunas solo abren la puerta al caos.